One Story, 12. Génesis 27, 35. Jacob, parte 2. Aún antes de nacer, cuando todavía estaba en el vientre de su madre Rebeca, Jacob ya había sido escogido y apartado por Dios. Pero ese Jacob que recibió la bendición de su padre, una bendición que deseaba con tanto anhelo que estuvo dispuesto a engañar tanto a su padre como a su hermano, se convirtió en un fugitivo por causa de esa misma bendición. En Betel, Jacob se encontró con Dios. Pero aún después de ese momento, él no reconoció ni honró verdaderamente a Dios en su vida diaria. Simplemente siguió viviendo, disfrutando su tiempo en la casa de su tío Labán con la mujer que amaba, Raquel. Tanto fue así, que se olvidó de lo que había sido llamado a hacer y de donde debía estar. Y finalmente, bajo la mano soberana de Dios, la vida que se suponía que debía prosperar por la bendición comenzó a cerrarse cada vez más por todos lados. Fue entonces cuando Jacob salió de la casa de su tío y suegro Labán. De hecho, huyó. Vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela. Dios insiste en Canaán. Lo repitió a Abraham, a Isaac, y ahora a Jacob. Y aquí otra vez. Entonces Jehová dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. ¿Por qué Dios insiste en colocar a su pueblo en la tierra de Canaán? Eso se explorará más profundamente en la continuación de One Story, durante el estudio del libro de Josué. Jacob llama a Raquel y Lea y comienza a desahogarse, les cuenta cuán difícil fue su vida bajo Labán. Les habla de cómo Dios le habló. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una piedra y me hiciste un voto. Ahora levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Con el acuerdo de ellas, Jacob parte de la casa de Labán. Pero esto no parece una obediencia activa por convicción a la voz de Dios. Parece más bien que Dios lo está sacando a la fuerza. Jacob, sintiéndose presionado por todos lados, no tiene más opción que salir. Y en su corazón, aún no está diciendo, volvamos a Betel. El camino de regreso a Betel. Ahora Jacob va de regreso a Betel, mitad voluntario, mitad reacio. Pero como aún no ha rendido completamente su corazón, el camino no será fácil. Y hay varias montañas que debe cruzar. Detrás de él está la amenaza de Labán. Delante de él se encuentra la figura imponente de Esaú. Y más adelante está el encuentro en Siquem, que Dios ya ha preparado. Por supuesto, Dios envía a sus ángeles por delante para guardar ese camino. La persecución de Labán. Jacob ya había empezado a sentirse incómodo con los hijos de Labán. Así que, al igual que una vez huyó de Esaú, ahora huye de Labán y de sus hijos. Pero esta vez no va solo, lleva consigo a 4 esposas, 11 hijos y una hija. Labán se entera de la partida de Jacob 3 días después y lo persigue durante 7 días, hasta alcanzarlo. Jacob seguramente tenía mucho que decir, pero desde el lado de Labán, también había un fuerte sentido de traición, no solo respecto a Jacob, sino también a sus 2 hijas. Pero una vez más, el Dios que había protegido a Abraham, a Isaac y a Jacob, interviene. Antes de que Labán llegue a Jacob, Dios se le aparece en un sueño y le dice: guárdate de hablar con Jacob ni bien ni mal. Labán, aunque expresa su descontento, termina enfocándose solamente en recuperar sus ídolos domésticos, los terafines. Después de escuchar el reproche de Jacob, Labán hace un pacto con él y regresa a su casa. Cuando Dios protege, ni los reyes de la tierra, ni siquiera Satanás mismo, pueden tocar a un hijo de Dios. Ahora Jacob ha cruzado una pequeña montaña en su camino de regreso a Betel, preparándose para encontrarse con Esaú. Jacob no era una persona especial. Su astucia, sus planes, su rapidez mental y su capacidad para sobrevivir en el mundo, todo eso no es más que un reflejo de nuestras propias vidas. Ahora, mientras Jacob se acerca a Betel, su tierra natal, el lugar donde hizo un voto a Dios,
comienza a prepararse para encontrarse con su hermano Esaú. Porque tiene miedo. Primero, envía mensajeros por delante para ver cómo respondería Esaú. Incluso les pone palabras suaves en la boca, diciéndoles que digan, espero hallar gracia ante los ojos de mi Señor. Pero el informe que reciben de vuelta es aterrador. Esaú viene en camino, con 400 hombres. Segundo, Jacob divide a su gente y su ganado en dos grupos. De modo que si Esaú ataca a uno, el otro puede escapar. Tercero, Jacob, que no había orado en mucho tiempo, por fin se vuelve a Dios en oración. En resumen, su oración es así. Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, tú me dijiste que si regresaba a esta tierra, me mostrarías tu bondad. Sí, reconozco que ya me has bendecido mucho. Pero ahora, por favor, sálvame de la mano de mi hermano Esaú. Estoy aterrado. ¿No dijiste que me bendecirías y que harías mis descendientes tan numerosos como la arena del mar? Es una oración profundamente centrada en sí mismo, carente de sinceridad, como un niño aferrado a las promesas sin entender la relación. Y aún después de orar, Jacob intenta ganar el favor de Esaú preparando un regalo. No un regalo pequeño, sino uno grande, tomado de la riqueza que había ganado con tanto esfuerzo durante 20 años. Consumido por el calor del día y por la escarcha de la noche, sin poder dormir. Divide el regalo en 3 grupos separados. Los distribuye con espacio entre ellos. Y los envía por delante. Instruye cuidadosamente a cada grupo sobre qué decirle a Esaú. Pero aún así, Jacob no tiene paz. Esa noche, envía a sus esposas, sus hijos y todas sus posesiones al otro lado del río Jaboc, y él se queda atrás, solo. Todavía no ha llegado a Betel. Pero finalmente, como cuando hizo su voto por primera vez, está solo otra vez. Y ahora, debe enfrentarse a Dios. Me llamo Jacob. Jacob, estando solo, lucha con un hombre durante toda la noche. Esto muestra cuánta angustia y conflicto interno llevaba por dentro. Y ese hombre, que representa a Dios o a su ángel, no logra vencer a Jacob. Dios no aplasta a su Hijo amado con poder. No es porque le falte fuerza, sino porque ama. Sí, Dios terminará su obra por medio de su celo. Pero en el momento, puede parecer que el Hijo vence al Padre. Entonces, el ángel toca la cadera de Jacob, dislocándola. Lo golpea en el centro de su fuerza. En otras palabras, rompe la autosuficiencia de Jacob, el núcleo de lo que él había estado confiando todo este tiempo. El ángel entonces le pregunta a Jacob su nombre. Años atrás, cuando su padre Isaac le preguntó, ¿quién eres, hijo mío? Jacob lo apostó todo al responder, soy Esaú, para recibir la bendición. Pero ahora, en este momento, él responde. Soy Jacob. Aún le queda un largo camino por recorrer como peregrino. Pero aquí, da un paso hacia negarse a sí mismo. El ángel le da un nuevo nombre, Israel. Y le dice, has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob no había deseado tener 4 esposas ni 12 hijos de diferentes madres. Tampoco había querido conflictos con Labán ni el temor de enfrentarse a Esaú. El asunto con Labán ya había sido resuelto. Pero ahora Jacob se encontraba quebrantado ante Esaú y sus 400 hombres. Y aún así, la Escritura llama a este Jacob un vencedor. Porque la verdadera victoria es cuando una persona reconoce su debilidad y sus fallas. Y ahora, en lugar de robar la bendición de Esaú, Jacob, usando su propio nombre, recibe una bendición del ángel. El encuentro con Esaú. Los 400 hombres que Esaú trajo con él en realidad eran instrumento de Dios, un decorado usado por Dios para rescatar a Jacob del mundo. Si Jacob hubiera estado bien delante de Dios, los habría visto como nada más que parte del fondo. Pero como no lo estaba, siguieron siendo una fuente de temor.
Es igual que cuando Abraham recibió su llamado dramático para salir de la próspera tierra de Mesopotamia y pasar por Harán. Pero más adelante temió al faraón y a sus oficiales en Egipto. O como Isaac, aunque obedeció y no bajó a Egipto. Igual temió al rey de Gerar y mintió sobre Rebeca, diciendo que era su hermana. El nombre de Jacob ya había sido cambiado. Pero todavía tenía miedo de su hermano. Cuando Jacob ve a Esaú y los 400 hombres, vuelve a dividir a su gente y posesiones en grupos. Primero van las siervas con sus hijos, luego Lea con sus hijos. Y por último, Raquel y su hijo José van al final. Entonces Jacob se acerca a Esaú y se inclina al suelo 7 veces. Pero el corazón de Esaú ya no guardaba odio ni pensamientos de venganza. No fue porque Jacob oró tan desesperadamente, sino porque Dios ya había preparado el corazón de Esaú. Aún así, Jacob, incapaz de ver la mano de Dios detrás de las personas y la situación, le dice a Esaú: ver tu rostro es como ver el rostro de Dios. Dios había traído la resolución. Pero Jacob le da la gloria a Esaú. Y aún así, Dios sigue resolviendo los problemas de Jacob. Jacob, una vez más usando sus palabras y persuasión, rechaza la oferta de Esaú de ir juntos. Ahora, mientras regresa a su tierra, el corazón que se había humillado comienza poco a poco a levantarse de nuevo, buscando ser rey otra vez. Después de toda la dificultad, después de todo lo que Dios hizo para ayudarlo, este debería haber sido el momento en que Jacob dijera: sí, Señor. De ahora en adelante viviré solo contigo como mi rey y Señor. Y caminaré como un hijo obediente. Pero es tan difícil dejar el estilo de vida del pecador. Todos los peligros visibles ya habían pasado. Este era el momento para correr a Betel sin detenerse. Para reconstruir el altar. Pero en lugar de eso, Jacob llega a Siquem. Construye una casa, hace cobertizos para su ganado. Levanta su tienda, compra un terreno y construye un altar allí. Y lo llama el Elohe Israel. Que significa Dios, el Dios de Israel. En otras palabras, ahora que su nombre había sido cambiado a Israel, declara: Dios es el Dios de Israel, mi Dios. Pero esto no es una confesión de fe. Simplemente significa: ya que Dios me ha ayudado tanto, debe ser un Dios que existe para mí. Parece que Jacob aún necesita un golpe 100 veces más fuerte que los anteriores para despertar de verdad. En Siquem. Siquem nunca fue un lugar para quedarse. Era un lugar para pasar rápidamente en el camino hacia Betel. Pero con la amenaza de Labán y el temor a Esaú ya fuera del camino, Jacob se relaja y se establece en Siquem. Sin embargo, Dios nunca le dijo que se quedara en Siquem. Dios le había señalado de forma clara y constante hacia Betel. Y ahora, en Siquem, su única hija, Dina, sale a ver a las hijas de la tierra. Allí es violada por Siquem, el príncipe de la región. El hijo de Jame, de quien Jacob había comprado el terreno. Este acto enfurece a los hijos de Jacob. Entonces, usando el engaño, dicen: si todos los varones entre ustedes se circuncidan, nos casaremos con ustedes y viviremos juntos. Todos los hombres de la ciudad aceptan y se circuncidan. Pero mientras aún están adoloridos, Simeón y Leví toman sus espadas. Entran a la ciudad en silencio. Matan a todos los hombres. Y recuperan a Dina. Los otros hijos de Jacob lo siguen, saqueando la ciudad como acto de venganza sangrienta. Jacob se quedó donde solo debía haber pasado. Y ahora, está experimentando una severa disciplina por eso. Jacob ha llegado al límite. Ya no puede continuar así. Este es su punto de quiebre. Sube a Betel y edifica un altar. En ese momento, Dios vuelve a hablar.
Él había esperado con paciencia, había cuidado de Jacob, lo había protegido y había permanecido en silencio hasta que Jacob estuviera completamente quebrantado y sin fuerzas. Ahora Dios vuelve a hablar. Esto es lo que llamamos el celo de Dios. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios le está diciendo: vuelve al mismo lugar donde me hiciste un voto cuando huías de Esaú. Dios no había olvidado ni un solo detalle. Ahora, finalmente, Jacob comienza a poner en orden su identidad como hijo de Dios, aunque había estado viviendo la vida de un pecador. Jacob manda a todos los que están con él que se deshagan de los dioses ajenos. No solo Raquel, sino muchos otros también estaban aferrándose a distintas cosas junto con la adoración a Dios. No es diferente de lo que vemos hoy. Entonces Jacob les dice que se purifiquen. Esto no es solo tomar un baño o lavarse físicamente, es un llamado a una renovación espiritual. Y les dice que cambien sus vestidos. Más que un cambio de ropa, simboliza un cambio de vida. Deben desechar los ídolos, volver a la fe y comenzar una nueva manera de vivir. Entonces Jacob declara: levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Tanto Dios como Jacob habían pasado por un proceso largo y sin descanso. Finalmente, entierran todos los dioses ajenos y los arcillos que se usaban para la idolatría debajo de una encina que estaba junto a Siquem, y parten. Esto es lo que significa tomar una decisión. No solo palabras, sino enterrar completamente esas cosas. Entonces Dios abre el camino. Hace caer terror sobre todas las ciudades alrededor, para que nadie se atreva a perseguir a Jacob y a los suyos. Este tipo de protección divina para los hijos de Dios ya lo hemos visto antes, y lo volveremos a ver. Finalmente, Jacob llega a Betel. Levanta un altar y clama al nombre del Señor, ya no como el Elohe Israel, que significa el Dios de Israel. Y que se enfoca en Dios como el Dios mío, sino que ahora lo llama el Betel, el Dios de Betel. Jacob se baja del centro. Y por fin, él recibe la bendición de Dios. Dios lo bendice y le dice: tu nombre no será más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Esta no es la bendición del mundo que Jacob tanto había deseado. Las cosas del mundo, muchas de ellas ya se las había dado a su hermano Esaú en el camino. Los ídolos y los arcillos, todos los había enterrado. Y ahora Dios dice: de ti saldrá una nación, y un conjunto de naciones, y reyes saldrán de tus lomos. Dios está hablando del inicio de una nación que él formará a través de Jacob. Luego, una vez más, Dios le dice que la tierra que dio a Abraham y a Isaac, la tierra de Canaán, ahora se la da a Jacob y a su descendencia. Sin embargo, en vida, Jacob no poseerá ni disfrutará de ninguna de esas promesas de forma tangible. Aún así, la Biblia dice que Dios bendijo a Jacob. Porque Jacob recibió la verdadera bendición, de parte de Dios mismo. Fue la bendición de una vida que ya no estaba arraigada en el mundo ni persiguiendo sus tesoros. Sino una vida que pertenecía a Dios. Que buscaba a Dios. Y que vivía como peregrino, sin apego a este mundo. Jacob, un peregrino que anhela su verdadero hogar. Ahora que Jacob ha recibido la verdadera bendición de parte de Dios, empieza a desaparecer poco a poco de las páginas de la Escritura. La Biblia registra la muerte de la nodriza de Rebeca. La muerte de su amada esposa Raquel. Y finalmente, la muerte de su padre Isaac. También está el incidente donde su primogénito Rubén se acuesta con Bilha, la sierva de Raquel. Recibir la bendición de Dios no significa que todo en la vida ahora irá bien. Más bien, muchas veces, significa que comenzamos a separarnos más y más de este mundo. Ahora Jacob se desvanecerá en el fondo. Ya no será el personaje principal.
Desde este punto en adelante, la historia de José comenzará a tomar el protagonismo. Más adelante, cuando Jacob se presenta ante el faraón, rey de Egipto, él dice: Los años de mi peregrinación son 130. Pocos y malos han sido los años de mi vida. Y no han alcanzado los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Jacob, en descanso. Cuando Jacob se acerca a la muerte, llama a José y le dice: No me entierres en Egipto, sino que cuando descanse con mis padres. Sácame de Egipto y entiérrame donde ellos están sepultados. Jacob ahora sabe claramente cuál es su verdadero hogar. Se presenta como un hombre de fe, anhelando no solo con su cuerpo, sino también con su corazón, su hogar eterno. Anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Antes de morir, Jacob reúne a sus hijos y les dice: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Jacob pudo hablar estas palabras no por adivinación, sino porque había pasado por la derrota total, y había experimentado la dirección precisa y fiel de Dios durante toda su vida. Aún después de haber tenido 12 hijos, Jacob vivió con ellos casi 40 años. Él había observado completamente sus vidas. Sí, la salvación y el llamado vienen completamente por la gracia de Dios. Pero vivir como uno bendecido en este mundo, como un hombre o una mujer de Dios, como uno del pueblo de Dios, eso depende del fruto de nuestra vida. Jacob lo demostró con toda su vida. Y entonces Jacob murió. Así como murió Abraham. Así como murió Isaac. Jacob también murió. Y la Biblia dice: y fue reunido con sus padres. Jacob, quien fue apartado incluso desde el vientre de su madre. Quien nació dentro de la fe. Pero que usó toda clase de artimañas para obtener la bendición del mundo. Vivió una vida dura a causa de esa bendición. Pero al final, Jacob soltó el mundo. Vivió la vida de un peregrino. Y finalmente fue llamado al descanso de Dios. A través de Jacob. Dios aún nos habla hoy. Ahora, la historia continúa con la historia de José. El que vivirá la visión de Dios a través de su vida. Sin los altibajos de Jacob, sino plenamente unido a la voluntad de Dios.